La reforma judicial impulsada por el Ejecutivo y avalada en el Legislativo dejó a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación profundamente divididos, con 3 de ellas en la intención de mantenerse en la nueva configuración del máximo tribunal. Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz se pronunciaron a favor de la reforma judicial y alzaron la mano para ser candidatas durante la elección de juzgadores por voto popular. Aprobada la reforma, la mayoría de 8 ministros que se pronunciaron contra la reforma y decidieron sumarse al paro de los trabajadores del Poder Judicial acordaron regresar a sesión el martes 17. Hasta antes del debate sobre la reforma, ministros de la Suprema Corte habían evitado fijar posturas públicas sobre temas de competencia del Ejecutivo Federal o en discusión del Poder Legislativo bajo la lógica del respeto a la división de poderes, de que eventualmente esos casos llegarían a la Corte. Pero desde la presentación de la iniciativa de la reforma constitucional que establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, inició la conformación de 2 bloques en el Pleno de la Corte. No es asunto de mayor hasta ahora, insistió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante los enfrentamientos en Sinaloa por la rivalidad entre los chapitos y los mayos. Llamó a grupos criminales y a todos a evitar la violencia. Es su familia, son los paisanos, pronunció. Ojalá y pronto regrese la normalidad, completa a Culiacán y en eso estamos, indicó. Aseveró que habrá arreglo con las presencias de las Fuerzas Armadas para cuidar que no haya enfrentamientos y cuidar a la población. Llamó a pensar que es su familia, sus paisanos, su municipio, su estado, su país. El mandatario federal refirió una carta de un narcotraficante que se encuentra en proceso judicial en Estados Unidos. Él mismo, incluso en su carta, recomienda que no haya violencia y todos debemos estar pidiendo que no haya violencia, recalcó. El llamado, dijo, es para todos. El jefe del Ejecutivo Federal consideró que se tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, que no se enfrenten, que no haya pérdida de vidas, que no afecte a otros y no se afecten entre ellos. Los grupos parlamentarios de oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, decidieron no acudir al Congreso para la declaración de constitucionalidad de la reforma del Poder Judicial. En el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas y los coordinadores de grupos parlamentarios en el Senado, Manuel Añorbe Baños, y la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, lo confirmaron. En conferencia de prensa en el Senado, la coordinadora del Partido Acción Nacional en el Senado, Guadalupe Murgia, y la coordinadora del Albiazul en la Cámara Baja, Noemí Luna, dieron información en este sentido. Mientras el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, hizo la misma precisión. Los 3 partidos hicieron hincapié en la impugnación a la reforma. Especificaron que ello sería posible ante instancias internacionales. Frank Pérez, abogado del capo mexicano Ismael El Mayo Zambada, declaró que no descarta que su cliente negocie con los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al tiempo que categóricamente indicó que el fundador del cártel, Sinaloa, tendrá un juicio en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Tras concluir la audiencia formal de procesamiento de El Mayo, el abogado no rechazó que ya esté negociado un acuerdo que beneficie a su defendido. Los 17 cargos en su contra en la Corte de Brooklyn contienen las acusaciones de conspiración para trasegar cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. De convertirse en testigo protegido, El Mayo Zambada evitaría pasar el resto de su vida en la cárcel. Podrían, tras unos años en prisión, gozar de libertad en Estados Unidos con una identidad diferente, tal como ocurrió con su hijo Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, fue exonerado de la Secretaría de Función Pública tras una investigación relacionada con el caso del presunto acoso. El asunto fue polémico, especialmente cuando una empleada le acusó en el contexto de su despido. El dictamen, resultado de la revisión de un expediente, concluyó que no había elementos para proceder en su contra o contra otros funcionarios de la Profeco. Las denuncias involucran a otros servidores públicos de la dependencia. Sin embargo, tras analizar las pruebas, se determinó que no existe evidencia suficiente para atribuir responsabilidades administrativas.